Familia querida, el Señor les bendiga, les guarde. Humildad y fidelidad en Jesús. Primera de Corintios 4, del 1 al 8. Los que nos llamamos cristianos tomamos el nombre de Cristo. Filipenses capítulo 2 dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. La obediencia es un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios. La Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted y yo no podemos llamarnos discípulos si somos desobedientes. La desobediencia es rebelión y la rebelión pertenece a Satanás. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Recuerda usted por qué fue desechado Saúl? Por la desobediencia. Humildad y fidelidad en Jesús. Jesús decía: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es decir, estamos llamados a que no existan dos voluntades, la de Dios y la tuya, sino la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por medio del estudio de la palabra de Dios. Cuando disponemos nuestro corazón para ser un corazón enseñable, en el caso de los Corintios. Era una iglesia, dice la Biblia, que tenía todos los dones. En 1 Corintios 1, Pablo le dice: vosotros no sois muchos ricos ni muchos sabios, sino que a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pablo le estaba recordando: tal vez ustedes hoy tienen una mejor situación económica, pero recuerden quién eran ustedes y que por la gracia de Dios ustedes hoy tienen dones, tienen esto, tienen aquello. Pablo le decía: pero no se envanezcan. Ellos tenían una cultura que se ufanaba de la sabiduría griega. Pero Pablo le decía que la sabiduría humana es vana en Cristo. Y en 1 Corintios 4 nos dice: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto me recuerda el libro de Génesis, cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre y puso bajo su dominio la creación. Entregó la tierra y le dijo: gobierna, sojuzga. Pero Adán no creó nada de todo aquello. Adán recibió un jardín y se le entregó una esposa. Y Adán se encontró habitando un cuerpo y recibió un señorío que le fue dado de Dios. Y por eso Pablo dice: ténganos los hombres como administradores, es decir, mayordomo. El mayordomo administra, toma decisiones en la casa, pero la casa no es de él. Eso nos pasa a nosotros. Ni siquiera nuestro propio cuerpo es de nosotros. Ni siquiera la ropa que llevamos puesta. Siempre recordemos que no somos más que administradores. Y la manera en que nosotros usamos el tiempo es una forma de revelar qué tan buenos administradores somos. ¿Cuánto tiempo de nuestro día usamos para buscar la presencia de Dios, para leer la palabra de Dios? Para cosas productivas. ¿En qué cosas de nuestro día usamos tal vez nuestra boca para ofender, para dañar, para herir o para alabar? La Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. Y la Biblia dice que no podemos servir a Dios y a las tinieblas. Es decir, si de día servimos a Dios y en la noche servimos a las tinieblas o viceversa, es posible que en realidad estamos solo sirviendo a uno, el de las tinieblas, y estemos engañándonos a nosotros mismos. Pablo le dice en el verso 2, ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Es decir, vamos al mundo espiritual. Si tú tienes un don de profecías,
Tú tienes que ser un administrador fiel de esa profecía. Decir lo que Dios te diga que diga, no lo que tú quieras. Buscar el beneficio y la gloria de Dios, no el tuyo, como Balaam. ¿Ok? Personas que Dios le da un don para predicar muy lindo, para hacer milagros y tal cosa. Y usted ve cómo ellos se crecen y se ufanan y se creen la gran cosa. Y otros a quienes Dios le ha permitido tener sabiduría en un aspecto o en otro, o tener algunos bienes económicos o tal cosa. A los dos, Pablo le dice, acuérdate que lo que tienes, lo recibiste y tienes que ser un administrador fiel. En el verso 2 dice, Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué pasa? Que así como hay muchas malas obras ocultas, aún personas que se llaman cristianos hacen cosas que no pueden ser publicadas y que ellos creen que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Pero así también hay muchas buenas obras que muchos cristianos y muchas personas hacen. Y tal vez muchos religiosos. Y tal vez muchas personas que no necesariamente van a la iglesia todos los días y eso. Tal vez tienen un mejor testimonio y tienen una mejor obra y tienen una mejor relación con Dios que personas que tal vez asistimos asiduamente a la iglesia. No significa eso que no vayamos, no, la Biblia nos manda a congregarnos. Pero esta palabra nos manda a tener mucho cuidado porque a veces juzgamos y Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo. El Señor es el juez, Él en su tiempo es quien va a juzgar las cosas. ¿Ok? Entonces dice, Él manifestará todas las cosas. El verso 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otro. Ya usted sabe. Gente chismoso, gente que se crea en la última Coca-Cola en el desierto. Y Pablo le decía, tengan cuidado. No sea que se envanezca uno contra otro pensando que tú eres superior a tu hermano. Ten mucho cuidado. Porque dice Pablo en el verso 7, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Usted entendió eso? Se lo voy a repetir. ¿Quién te distingue? Es decir, el don que tiene, la gracia que tiene. ¿Quién fue que te la dio? La respuesta claramente es Dios. Y luego Pablo pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Terrible. Tú dices, no, fui yo que trabajé con mi fuerza. ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la vida? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y luego dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Terrible. ¿Por qué te crees superior a otro? El verso 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Esto le dice Pablo, usando un poquito de sarcasmo, y está bien, ya ustedes son la última Coca-Cola en el desierto, y ya ustedes son la gente más rica del mundo y se la saben todas, y nadie tiene que enseñarle nada. Está bien, dice Pablo. Y dice Pablo, está bien, ojalá que ustedes reinen y que ustedes sean la última Coca-Cola, porque sabe Dios, hasta nosotros reinamos con ustedes, de tan grandes que ustedes son y tan importantes que ustedes son. Un poquito de sarcasmo. Pablo, que había sido antes perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, las escamas se caen. Y ya usted no anda haciendo mucho bulto por ahí, ¿no? La Biblia dice, tú cuando vas a llorar, entra, habla con tu padre en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Y usted no está muy interesado en hacer mucha pantalla, ni manipular, ni nada.
Ok, ya usted quiere hacer las cosas para agradar a Dios y no para ser visto a los hombres. Que el Señor nos ayude a andar en humildad y en fidelidad, que es el tema de la clase de hoy. Humildad y fidelidad. Buena palabra para iniciar esta semana y decirle: Señor, a ti te daré toda gloria. Como dice esa palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Te invito a decir conmigo esta oración: Señor, perdóname por las veces en que he prestado demasiada atención a la opinión de los hombres para criticar mi vida y culparme constantemente. Como un siervo que conoce tu misterio, deseo serte fiel en lo que me has encomendado. Ayúdame a ser humilde, tanto delante de ti como de mis hermanos, para fomentar la unidad del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.